Buenas noches, bienvenidos al segmento de análisis y entrevistas de las 8:45 junto a Carmina Valdizán. Hoy miércoles por la noche estaremos conduciendo. Carmina, buenas noches, un gusto en saludarla. Buenas noches, Mariana, ¿cómo está? ¿Todo muy bien? Todo muy bien, muchas gracias. Tenemos dos temas, Carmina, dos temas de interés. En el primero vamos a hablar de esta resolución, de varias resoluciones que emitió el Tribunal Supremo Electoral para declarar bajo reserva los expedientes vinculados a las investigaciones que hay sobre 8 partidos políticos en total. Sobre ese tema estaremos hablando con dos analistas, dos personas que conocen bastante el tema electoral de partidos, organizaciones políticas y evidentemente también del Tribunal Supremo Electoral. Y en la segunda entrevista abordaremos el tema que nos ha ocupado durante varias noches, desde hace un par de días, y se refiere a todo lo que tiene que ver no solo con la vacuna rusa Sputnik V, sino también con el inicio que dio ayer la fase 2 de vacunación, en particular para las personas mayores de 70 años. Así que ese será nuestro segundo tema. Para el primero, Carmina, le comento, ya la producción nos confirma que nuestros invitados están, así que iniciamos. Le damos la bienvenida a los analistas políticos Pedro Cruz y Jorge Ceballos. A ambos, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal están? Buenas noches, Mariana. Buenas noches, bienvenidos. Bien, iniciamos en orden alfabético. Jorge Ceballos, por favor, ya dimos la introducción del Tribunal Supremo Electoral, emitió varias resoluciones para declarar bajo reserva los expedientes vinculados a las investigaciones a 8 partidos políticos. Por favor, sus primeras apreciaciones. Creo que es un error de parte del Tribunal Supremo Electoral estar en estas disposiciones en este momento cuando más que nunca necesitamos que los procesos sean transparentes y si vamos al tema de la ley de acceso a la información pública, pues no encajan en ninguno de los puntos para poder hacer esa reserva. Podrán haber algunos detalles que por la misma investigación pues no se podrán dar, pero eso tendría que ser el Ministerio Público, no el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, al final, creo que los partidos son los que más deberían de estar interesados en ser más transparentes y sobre todo en poner a disposición de todos la información, tanto de sus finanzas como de los afiliados, para que exista no solo el crecimiento de esa cultura de transparencia, sino también esa confianza desde los ciudadanos. Muchas gracias, licenciado Cruz, bienvenido. Bajo su punto de vista, ¿qué es lo que está motivando ahora al Ministerio Público a hacer eso en este momento? Bueno, desafortunadamente tenemos a un Tribunal Supremo Electoral que debe favores. Claramente, pues lo está demostrando. Yo quisiera estar hablando de otro tema en estos momentos, pero eso es el fondo del asunto. Es la forma en la que se ha movido la política en los últimos años y es la forma en la que se ha establecido. Vemos cómo los partidos políticos manipulan cada vez el sistema de justicia, el Ministerio Público, las Cortes y ahora pues el Tribunal Supremo Electoral, que era una de las instituciones que podría atreverme a decir era de las que mayor credibilidad todavía le quedaban un poquito antes del proceso electoral anterior y lo terminaron de hundir. Y me gustaría también citar, para que lo tengamos en el contexto, el artículo 30 y el artículo 31 de la Constitución Política de la República, donde habla acerca de la publicidad de los actos administrativos y que todos los actos de la administración deben de ser públicos, y el artículo 31 que también habla acerca del acceso a archivos y los registros estatales, en donde todas las personas pues tienen el derecho de conocer lo que está sucediendo. Tomando en cuenta esto, y tomando en cuenta también lo que les estaba comentando con anterioridad, creo que el Tribunal Supremo Electoral, el Pleno de Magistrados, no se debería ni siquiera de haber atrevido a hacer un acuerdo que, si no estoy mal, y me podrían corregir ustedes, creo que no fue publicado en el Diario de Centroamérica, e incluso pues nos generan este tipo de dudas, esta conversación, en donde más que fortalecimiento debilitan a la institución, que debe de ver en estos momentos cómo se fortalece y cómo ayuda a los partidos políticos que van quedando a fortalecerse, y cómo incentiva también
a que exista mayor discusión política en Guatemala. Ingeniero Cruz, me interesó mucho de su respuesta dos cosas. Una, de que usted tiene la opinión de que los magistrados del Tribunal Supremo tienen deudas o le deben favores a los partidos políticos, tal vez si puede ampliar ahí. Y también recordar que previo a estas resoluciones, varios medios de comunicación estuvieron publicando detalles de las finanzas de estos partidos políticos. Casualmente, los partidos políticos que están bajo investigación, UNE, PAN, Creo, Humanista, en fin, incluso se supo de multimillonarias deudas pendientes de cancelar por varios de estos. ¿Usted cree que ahí es donde se origina esa decisión de mantener o declarar bajo reserva los expedientes? Yo creo que el empoderamiento ciudadano que ha existido en los últimos años y el interés de fiscalizar los procesos y el querer pues tener acceso a la información, lo que ha llevado ha sido a eso, a que los medios pues también publiquen para que el ciudadano se sienta empoderado y presione a las autoridades a cumplir. Vemos cómo estos partidos que estabas mencionando, que están en proceso de investigación, algunos en proceso de cancelación, pues han sido quienes han tenido la mayoría de votos dentro del Congreso de la República y ha sido quienes han llevado a estos magistrados a estar en su lugar. Creo que es importantísimo que le pongamos ojo a lo que vaya a suceder en los próximos días, porque varios de estos partidos pues ya llevan un proceso bastante adelantado en cuanto a cancelación y no se vería con buenos ojos que de repente y de la nada pues estos partidos se salven. No estoy poniéndome a favor ni en contra de ninguno de los partidos políticos, sino que me estoy poniendo del lado de la institucionalidad y cómo el mismo Tribunal Supremo Electoral le debe de responder a la ciudadanía y no a los partidos, porque entonces ¿dónde está el árbitro del juego? Licenciado Ceballos, con relación a estos favores políticos, como apreciación del licenciado Cruz, a todo lo que está sucediendo, esta falta de transparencia en un momento como el que estamos viviendo, con otras preocupaciones, usted mismo lo mencionaba, no es el momento de hacer esto. Y vuelvo a repetir la pregunta, ¿por qué? Es que de verdad que se queda... Es absurdo lo que está pasando en este momento, no que no deban de ser investigados, pero bajo reserva. Es que ese es el gran problema. La premisa sería de que nunca lo deberían de hacer, porque debe de prevalecer el tema de transparencia, tanto de los partidos políticos como de la entidad que regula o es el árbitro, como decía Pedro. Pero al final vamos a algo tan sencillo. ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está la ética de los funcionarios? ¿Y dónde está ese servicio de, en este caso, los magistrados, de sabiendo que hay una crisis de pandemia, hay una crisis económica, hay una crisis en general de la sociedad que está viendo pocas oportunidades para salir después de un año de problemas de salud, de problemas económicos, que le tenga que sumar a la discusión algo que no debería ser, pero ni pensado, como es reservar información de los partidos cuando, insisto, los partidos deberían de ser los primeros en decir, yo voy a presentar y que mi información sea pública, porque también cuando ellos estén en un cargo, sea en el Congreso, sea en el Ejecutivo, pues también se va a cruzar la información y van a decir, ah, bueno, usted recibió tanto dinero de tales personas, no les está devolviendo los favores cuando ya está en la función pública. Entonces, creo que ese es más un llamado a tanto a los partidos como a los magistrados o a cualquier servidor público, así que ya es tiempo de cambiar esa cultura y sobre todo poner ante todo la transparencia y la rendición de cuentas. Jorge Ceballos, dentro de su ejercicio profesional, pues hace mucha investigación sobre organizaciones políticas, el proceso político, el tribunal, la ley electoral. ¿Coincide en la apreciación que los magistrados pudieran estar respondiendo a sus electores? Entiéndase quiénes son los que los eligen para ocupar el cargo. Y acá, pues sabemos que es el Congreso de la República, donde varios de los bloques legislativos que corresponden a partidos políticos son los investigados
y a la ciudadanía no solo le preocupa haber declarado en reserva, sino la lentitud de estas investigaciones. Sabemos que es un proceso administrativo, los procesos administrativos en Guatemala son lentos por sí, pero como que aquí exacerban la lentitud y hay preocupación porque no coadyuvan a la depuración del sistema de partidos políticos en Guatemala. Es un poco paradójico decir, bueno, sí son electos por el Congreso de la República de Guatemala, pero no le responden al Congreso de la República de Guatemala. Tienen que responder a la población, tienen que responder a las obligaciones que ellos tienen como magistrados. Pero ahí otra vez regresamos al tema de ética. Y eso es, venimos perdiendo desde hace muchos años y venimos discutiendo el tema de cómo se ha perdido la ética y los principios en la función pública, sea por elección o sea por un nombramiento que venga del Congreso o del Ejecutivo. Mientras no exista también una mayor responsabilidad de los ciudadanos en exigir que esos funcionarios públicos, que esos políticos que están en el Congreso, que esos funcionarios que están en el Tribunal Supremo Electoral tengan esa rectitud de actuar, vamos a seguir en la misma línea. Y muy coloquialmente, no sé si ustedes recuerdan cuando en la película de Cantinflas, que aquí tengo atrás mis figuritas, en el ministro, y mi amigo el ministro, él en su última función decía, la burocracia, el poder desde el escritorio, decía, se les olvida que el poder no es de ustedes que están detrás del escritorio, es del ciudadano. Pero lamentablemente el ciudadano hoy está con tantas penas en el tema de saber si va a tener trabajo por el tema de pandemia, el de saber si se va a contagiar y también cómo va a recuperar su salud, pues no se está fijando en este tipo de acciones. Pero es ahí donde debería entrar, insisto, la ética y el respeto de los funcionarios al ciudadano. Pero estamos viendo que no está pasando eso. Y eso sí es una pregunta muy grande que nos deberíamos hacer todos los que trabajamos de una u otra manera ligados a la función pública. Ingeniero Cruz, de los principales temas que la gente habla, desea, pide a gritos, son las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Y eso es lo que menos se habla. Al tribunal no le interesa, se está moviendo. Obviamente el Congreso y el gobierno tienen otras agendas, pero el mismo tribunal tampoco tiene interés en que las cosas cambien. ¿Por qué? Claro, y me gustaría retomar el inicio del año pasado, si no estoy mal, el año 2020, en donde el tribunal organizó mesas donde participamos varias organizaciones de la sociedad civil. Nos tomamos, eran viernes completos para discutir y ponernos de acuerdo sobre cuál debería ser el rumbo de esa propuesta de reformas electorales. Nosotros, pues no me dejará mentir Jorge, que estuvimos ahí sentados junto a muchas organizaciones, jornadas muy largas que empezaban a las 8 de la mañana y muchas veces terminaban a las 3, 4 de la tarde. Y fue un trabajo bastante intenso. Ese trabajo, ¿dónde está? ¿Dónde está el Tribunal Supremo Electoral? Que pues prácticamente nos sacó las ideas, nos dijo, hey, ciudadanos, ¿qué opinan? ¿Cómo quieren participar? ¿Qué les gustaría? ¿Cómo ven todo este proceso electoral? Entiendo que se presentaron un plan, un proyecto de reformas a la ley electoral Congreso de la República. Sin embargo, pues ese trabajo, como muchos, ha quedado engavetado y ha sido retomado por la Comisión Electoral del Congreso de la República, que sin escuchar a nadie, pues está presentando sus reformas para decir, estamos escuchando a la ciudadanía, no han escuchado a nadie. Y pues prácticamente lo que van a hacer es responder a los intereses de quienes están en el sistema político, no de la ciudadanía, sino cómo se responde, no sé, por ejemplo, para ver cómo se ayuda a una señora que todavía está viendo cómo puede ser candidata en algún momento. Por ahí hay algunos intereses, otros pues tendrán otro tipo de interés, pero en vez de estar viendo cómo se arregla eso, es cómo se escucha también a la ciudadanía, cómo se generan esas reformas y cómo el tribunal, por ejemplo, fortalece una unidad de medios de comunicación que prácticamente no entiendo cómo funciona hacia lo interno del Tribunal Supremo Electoral, porque fue creada a la carrera y viendo cómo bateaba en las elecciones pasadas, o una unidad de fiscalización de los partidos políticos que debe de ser fortalecida para poder romper de una vez con toda
con la corrupción dentro de los partidos políticos. Hay muchísimo trabajo que el Tribunal Supremo Electoral puede hacer para que me vengan con esa, perdón, mamarrachada de acuerdo en donde pues están pues prácticamente tapando por todos lados el libre acceso a la información y bajo de agua se están tomando decisiones. Ingeniero Cruz, quisiera regresar a lo que originó esta entrevista, porque estamos recibiendo mensajes de que está bien que se denuncie, que está bien que se critique, pero ¿qué se va a hacer? La Ley de Acceso a Información Pública tiene mecanismos para cuando una resolución, como lo decía Jorge Ceballos, contraviene eso, pueden apelarse, o hay alguna acción legal que alguna organización, incluso el PDH, que es garante del acceso a la información, pueda interponer para lograr la derogación de esa resolución. A su criterio, ¿qué se debería de hacer? Y no solo, como nos dicen, pues bueno, no solo critiquen, no solo señalen lo equivocado, digan también qué se puede hacer. Bueno, yo mencioné dos artículos constitucionales, el artículo 30 y el artículo 31, que están súper claros. Sí, es motivo de un amparo, por ejemplo, para poder accionar contra esta decisión del Tribunal Supremo Electoral. Creo que está clarísima la forma. Desafortunadamente, pues nuestro sistema, tanto de la Corte Suprema de Justicia como la Corte de Constitucionalidad, es lentísimo. Y les quiero contar que todavía hay un proceso de amparo que nosotros como Organización Primero Guatemala interpusimos en el año 2019 contra el proceso de entrega de credenciales del mismo Tribunal Supremo Electoral, y el proceso va lentísimo. El proceso va lentísimo y así es como se manejan los tiempos. Por supuesto que se puede accionar de esa forma y nosotros incluso lo hemos estado discutiendo en la organización. Pero ¿por qué siempre llegar a esos puntos? ¿Por qué siempre llegar a que tengamos que interponer amparo, a seguir desgastando la institucionalidad del sistema, cuando quienes deberían de responder son los mismos magistrados del Tribunal Supremo Electoral? ¿Por qué estar esperando ese tipo de acciones que los obligue a que hagan su trabajo, cuando el trabajo que tienen que hacer está claro? Licenciado Ceballos, el presidente del Tribunal Supremo Electoral no ha dado pues declaraciones al respecto. Estos expedientes siguen en reserva. ¿Se puede saber cuánto tiempo más van a continuar así o es hasta que ellos quieran hacerlo? Lamentablemente estamos en una discrecionalidad del tribunal y mientras no exista, como bien plantea Mariano, un proceso de amparo, pues ellos van a seguir en esa misma. El punto, volvemos a insistir, y tal vez muchos lo ven como, sí, es que solo están señalando pues lo mal que están haciendo. Es que el problema es que si no se señala y no se empieza a generar esa presión ciudadana en los actores que toman las decisiones, pues ellos van a decir, ah, yo puedo hacer lo que yo quiera, igual no pasa nada. Obviamente el tema de los partidos políticos, a ellos les conviene que continúe esto lo más que pueda, porque pues no les genera ninguna preocupación ser transparentes o rendir cuentas no solo a sus afiliados, sino en general a los ciudadanos. Entonces, al final, pues el tribunal va a seguir mientras no haya algún proceso legal que al final puede ir en dos caminos, porque como bien decía Pedro, pues, si no está en el diario oficial, pues obviamente ahí hay un incumplimiento, entonces no sabemos si ese acuerdo realmente tiene una vida legal o cómo es. Y el tema de acceso a la información es porque si yo llego a solicitar una información y ellos me declaran esa reserva, entonces ya están los mecanismos que dice la Ley de Acceso a la Información Pública. Pero al final yo voy a ir a lo que plantea Pedro. ¿Por qué tenemos que desgastar o por qué tenemos que seguir saturando el sistema de justicia en cosas que se deberían de resolver desde los principios y la ética de quien está en la función, en este caso del Tribunal Supremo Electoral? O sea, a veces es como querer desgastar y debilitar más el sistema para que ya la gente diga, no, entonces, ¿para qué lo voy a hacer si igual no voy a resolver nada? Entonces, es un cuestionamiento grande para los ciudadanos y, vuelvo a insistir, un cuestionamiento también para los partidos políticos y para los funcionarios y servidores públicos. Jorge Ceballos, durante la entrevista hay un tema que ha sido recurrente en las respuestas de ambos y es señalar una pérdida de prestigio, de legitimidad,
de honorabilidad en el trabajo del Tribunal Supremo y de sus magistrados. No podemos negar que esto es un proceso que viene desde hace varios años. Los mismos eventos electorales se complican cada vez más. El tribunal ya se le cuestiona mucho, salvo tal vez la consulta popular que se hizo por el caso de Belice. Yo diría que casi, o sea, ha habido un deterioro. Hablemos de ese problema que está ya siendo el Tribunal Supremo Electoral como en su función de organizador y de garantía de los resultados. ¿Qué tan lejos estamos de que ya haya cuestionamientos muchos más serios a los que ya ha habido hacia los resultados de los eventos electorales y de los participantes en los eventos electorales? Yo creo que aquí hay que hacer una división. En sí, los procesos electorales, y se daba el caso en la elección 2019 sobre el tema de fraude, o sea, el tema de fraude en nuestro sistema electoral es remotamente difícil que se pueda pasar. ¿Por qué? Porque es el mismo ciudadano el que cuenta boletas, todavía tenemos un proceso en papel, o sea, muy difícil. Pero sí se cuestiona ciertos procesos que llevan hasta el día de la elección. Entonces, al final, el gran problema es que no hay una reforma electoral integral que responda a las necesidades de transparencia, a las necesidades de democratizar los partidos políticos y sobre todo a generar una cultura donde los partidos rindan cuentas, sean democráticos y sobre todo, pues también estén en sintonía que al momento de ganar tienen que responder no solo al votante, sino en general a los ciudadanos. Entonces, Pedro comentaba algo muy cierto. En el 2020, inicio, se hizo el proceso de la CAME, pero la CAME ya venía infértil desde su nacimiento porque legalmente no tenía vinculación de las observaciones o lo que resultara de ese proceso para que los magistrados lo tomaran y lo presentaran como una propuesta de reforma. Y hubo un cambio de magistratura. Eso también hace que el proceso haya quedado infértil. Entonces, volvemos a insistir que el cambio debe existir desde los partidos, pero tiene que venir desde la fiscalización de los ciudadanos. Estamos a un punto de que necesitamos hacer cambios drásticos, pero no importa que usted le dé un Ferrari a una institución si no tiene ni la capacidad técnica, la ética y sobre todo la voluntad de que va a utilizar ese Ferrari como debe de utilizarlo. Ingeniero Cruz, aquí hay otro tema también que sale con relación a esto. Si el Tribunal Supremo no tiene transparencia, ¿cómo se le puede pedir a los partidos políticos que lo tengan? Es un reflejo claro de lo que está sucediendo en este país y es como más allá, es un mal endémico, que lo tenemos por todos lados y el que en su momento tiene la oportunidad de hacerlo, lo hace. Por supuesto, y sobre todo, saben que hasta, no sé, preocupa bastante que este tipo de decisiones se estén dando en un momento donde, como bien lo mencionaba Jorge, la población tiene los ojos, los oídos y la cabeza puesta en cómo vamos a sobrevivir los siguientes meses, en que si vamos a ser vacunados, si vamos a tener trabajo, si nos vamos a contagiar de COVID, etcétera. Y surge este tipo de iniciativas, entre comillas, que lo que hacen es desmotivar la participación política, porque yo sé de muchas personas que están interesadas en involucrarse en partidos políticos, pero enfrentarse a un Tribunal Supremo Electoral que le va a responder a los mismos de siempre, que va a ser parte de lo mismo y que no necesariamente va a incentivar esa participación política, que no necesariamente va a fortalecer la institucionalidad, que no necesariamente va a fortalecer la democracia, entonces, ¿cuál va a ser la motivación para querer participar? Una CAME que tuvo muchísima participación el año pasado. A mí me encantó ver gente de diferentes formas de pensar, pero pues esa propuesta quedó por un lado y preocupa el accionar de los magistrados. Señores magistrados, ustedes tienen un proceso electoral que van a
poder dirigir, y ese proceso electoral debería ser lo mejor de lo mejor. Deberían de enfocarse en cómo fortalecer ese próximo proceso electoral, que a la larga es lo que nos va a llevar a las autoridades en los próximos 4 años de gobierno. Y es importantísimo que ese proceso electoral se fortalezca. ¿Por qué? Uno, para no seguir votando por los menos peores, que es lo que nos tiene en una situación tan complicada en estos momentos, y para poder elegir a las mejores autoridades. Jorge Ceballos, estamos agotando el tiempo reservado para esta entrevista. Le pediría una conclusión, algún tema muy concreto que todavía después de este análisis considere importante subrayar. El primero de ellos es que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral deberían de tomar con mayor responsabilidad esta decisión y pues dar marcha atrás y sobre todo a abrir la información como debe de ser. Pero segundo, también al ciudadano entender que sí, estamos con presión económica, estamos con presión del tema de COVID y demás, pero los procesos continúan y la participación ciudadana no solo es en Twitter, no solo es caer en un tema a veces tontamente llamado ideológico, sino es, ok, como yo, si estoy trabajando en una institución pública, estoy dando mi servicio, si estoy en lo privado, cómo estoy ejerciendo mi profesión, si es con ética o no, y sobre todo, cómo estoy cuestionando a los que yo he delegado ese poder a través de los votos o a través de mis impuestos. Entonces, es un trabajo de todos, pero tiene que haber una mayor participación ciudadana responsable. Bien, Jorge Ceballos, Pedro Cruz, a ambos buenas noches. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Bien, vamos a hacer un corte y después del mismo con Carmina vamos a abordar el tema del inicio de la vacunación fase 2, analizar en general cómo va, el tema de las características de las vacunas, aclarar un poco también lo de la Sputnik V, que ingresaron hoy 50,000 dosis, o sea, 25,000 vacunas, recuérdense que son dosis, o sea, 25,000 vacunas. En fin, hay varios temas y lo abordaremos con Carlos Soto y Nancy Sandoval, así que los esperamos.